98.3. Otro año estamos con vos. Pablo, buenas noches. ¿Cómo te va? Bienvenido a Sentimiento Decano. Mauro Garcini te habla. Hola, buenas noches. ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Pablo? Me imagino, recordando el día de ayer, se cumplían 2 años de la gran hazaña, de aquella gran hazaña de Atlético Tucumán, en la mano de tu conducción, que recordamos todo lo que pasó, que se quedó, no podían viajar, finalmente terminaron jugando, Atlético ganó. ¿Qué recuerdos tenés de esa hermosa noche en Quito? No, bueno, recuerdos muy lindos, teniendo en cuenta cómo terminó todo. Durante el viaje lo sufrimos mucho, pero bueno, terminamos haciendo un gran partido, el equipo terminó haciendo un gran partido y me parece que quedará por muchos años en el recuerdo de todos los hinchas de Atlético Tucumán. Perfecto, Pablo. Y contá un poco para el hincha de Atlético Tucumán, para los hinchas albiceleste, ¿qué es de tu vida? ¿Qué estás haciendo en este momento? ¿Estás trabajando? Ahora estoy esperando alguna propuesta, lógicamente mirando fútbol, viendo entrenamientos, charlando con gente, lo que hacemos los entrenadores cuando estamos sin trabajar, disfrutando también de la familia y esperando alguna oportunidad para volver a trabajar en lo que más nos gusta, que es esto el fútbol. En lo personal, ¿te llegó alguna oferta en este mercado de pases o no te llegó nada o te llegó y no decidiste agarrarla por alguna cosa? Sí, en realidad tuve conversaciones con un par de clubes acá de Argentina, con algunos de afuera, simplemente, opciones que se presentaron, después quizás terminaron algunos eligiendo otros entrenadores, así que, no se da, esto es una situación en donde a veces hay mucha oferta de entrenadores, no solo de aquí del fútbol argentino, sino de todos lados, y las directivas a veces deciden y son más de un gusto o de otro, así que esperando que llegue una buena oferta y que lógicamente que todos estemos convencidos de que es lo mejor para mí personalmente y para el club que me toque dirigir. Perfecto. Cuenta un poco qué pasó en Belgrano, porque estabas en una buena posición, el conjunto cordobés, ahora está peleando los últimos puestos. ¿Qué pasó en ese proceso en Belgrano que terminó siendo de una salida un poco extraña para muchos? Sí, para mí no fue nada extraño, nada extraño en el sentido que la gente muchas veces no sabe lo que uno va hablando día a día con las directivas y cuáles son los proyectos para lo que viene. Siempre los entrenadores 3-4 meses antes de terminar un torneo ya empezamos a planificar el próximo, empezamos a planificar refuerzos, empezamos a planificar pretemporada, un montón de situaciones que yo las iba jugando con la dirigencia. Sabía de lo importante que iba a ser este torneo para Belgrano. De hecho, hoy está en una situación más que incómoda y el campeonato que habían realizado los jugadores bajo nuestro mando había sido una buena campaña de 40 puntos, nos faltó un punto para entrar a la Sudamericana y yo precisamente pretendía apuntalar ese buen campeonato, reforzando algunas posiciones, trayendo algunos jugadores de jerarquía, sabiendo que en este torneo, si no se arrancaba bien, iba a ser tanto incómodo. Y los directivos en el primer momento me dijeron que sí, que iban a acompañar esa idea, pero después, conforme fue pasando el tiempo, yo los empecé a ver más dubitativos, más buscando no reforzar tanto con la calidad que yo pretendía y yo previendo esa situación preferí no renovar mi contrato que era hasta octubre, pero bajo esas circunstancias que quizás no se tuvieron en cuenta lo que yo pretendía, preferí no renovar y ahí se dio un poco la confusión porque yo esperé lógicamente hasta el último partido del torneo y ya tenía seguramente 2 o 3 partidos antes ya tenía la decisión casi tomada, salvo que pase algo que me indicara que la directiva iba a reforzar de la manera que
que yo pretendía, y bueno, decidí no renovar el contrato. Así es, Pablo. Bueno, volviendo a Atlético Tucumán, bueno, recién estábamos hablando y si bien es muy pronto, falta todavía, hablábamos de la posibilidad de que se termine el contrato del ruso en junio, que hay una posibilidad, recién la remarcábamos con Santi. Pongamos un caso hipotético, preguntando de lo personal de vos, obviamente después si hay un llamado o no, tendríamos que ver, pero en lo personal, si en junio Atlético pretende que Pablo Lavallén vuelva a ser el técnico, de parte tuya, ¿hay alguna posibilidad de volver al club? ¿Tenés la intención o las ganas de volver a dirigir a la Celeste y Blanca? Yo lo pasé muy bien en Tucumán, de hecho fue el equipo que empecé a competir internacionalmente, el tema de la Copa, bueno, lo que estamos hablando de la hazaña de Quito fue algo que nos marcó, no solo a mí, a mi cuerpo técnico, fue una linda estadía. Lamentablemente después los resultados en el campeonato local no nos acompañaron, tuvimos un semestre ese del primero del 2017 muy desgastante, con muchísimos partidos, muchos viajes, muchos kilómetros, y teníamos un plantel que quizás no era lo largo que hubiésemos pretendido, no habíamos podido reforzar nada porque no pudimos, no había cupos y iba a pasar un par de situaciones. Entonces me pareció que en ese momento se había producido un bajón del equipo y por eso fue parte por la cual también me fui alejando o pretendí dar un paso al costado, pero yo lo he pasado muy bien, estoy muy agradecido. El día que nos reunimos con la dirigencia lo charlamos de buena manera y inclusive dimos una conferencia de prensa quedando todos muy buenos términos, así que yo tengo el mejor recuerdo de Atlético Tucumán. Sin duda ahora el ruso está realizando una excelente campaña, no solo en lo local, sino en lo internacional, lo hizo en la Copa anterior. Y bueno, después dirá Dios que viene para el destino de cada uno, ¿no? De Atlético, para mi destino. Sin duda yo es una provincia en la que en muy poco tiempo la aprendí a querer y lógicamente siempre estarán en mi consideración si algún día deciden levantar el teléfono y llamarme, pero bueno, son casos hipotéticos y hoy el ruso está haciendo un gran trabajo y seguramente mucha gente querrá que se quede. Totalmente, Pablo. Volviendo y recordando aquella hazaña que recién la remarcábamos y hablamos, que ayer se cumplieron 2 años. ¿Alguna anécdota, algo para contar, más allá de lo que pasó en el avión, todo, en el colectivo, a tanta velocidad, llegando, pensando que se jugaba, ¿no? Se te notó muy eufórico después del partido, diciendo la gran frase que queda en el recuerdo de todo Atlético Tucumán y de acá de toda la provincia: Dios es justo. Dios es justo, dijiste cuando terminaste. ¿Qué pasaba en ese colectivo? ¿Qué pensamientos? ¿Cómo revivirnos un poco lo que sucedía esa noche en Ecuador? Sí, no, bueno, eso fue un poco de toda la presión que había acumulado en 4 o 5 horas que fueron las que tardó el traslado hasta Quito. En realidad no podía creer yo como entrenador que me estuviesen pasando todas esas cosas juntas en mi primera experiencia internacional. La verdad era algo, una mala noticia detrás de otra y bueno, pasaron muchas cosas como ir cambiándonos, no nosotros sino los jugadores, que nosotros le habíamos dado antes de salir de Guayaquil pantalón corto y una camiseta para que ellos se vayan preparando por las dudas, por si teníamos algún contratiempo, para que ellos pudiéramos llegar y ya solamente se pongan las camisetas a salir a calentar. O sea, previendo todo eso, bueno, nos pasó de tener que cambiarnos en esos 40 minutos en el micro, arriba en el segundo piso del colectivo, donde se bamboleaba para todos lados, íbamos muy rápido, o que en el aeropuerto, no sé, en el aeropuerto de Guayaquil, antes de tomar el vuelo de línea que nos llevó a Quito, un hincha del Nacional
nos hizo seña como que nos iban a hacer 3 goles y el Laucha se le fue medio encima, tuvimos que separar. O sea, hubo muchas cositas que yo creo que incidieron para que los jugadores después a la hora de salir a la cancha todo eso emocional juegue a favor, más allá de que uno puede pensar que estábamos nosotros totalmente desconcentrados para jugar un partido de fútbol. Me parece que a la hora que saltaron los jugadores a la cancha, todos esos condimentos terminaron sacando el amor propio y bueno, haciendo un partido impecable. Así es, Pablo. Preguntándote un poquito más lo que fue, recién lo remarcabas, que por ahí el comienzo de año, el trajín de partido fue que empezó a desgastar el plantel. Por ahí a muchos le queda esa pequeña pregunta, porque si uno recuerda, y recién remarcábamos el Nacional, remarcábamos a Junior, porque uno por ahí se queda tanto con lo del Nacional, y Atlético dejó afuera, y para mí borró de la cancha totalmente en Tucumán a un grande de Colombia y un grande de América, como lo es Junior, un equipo totalmente difícil, siempre en las copas. En medio de la Copa, luego en la fase de grupos, equipos como Peñarol, que le permitió a Atlético jugar la Copa Sudamericana. ¿Qué sentís que pasó en ese proceso? ¿Fue cansancio? Por ahí que no entendían los jugadores, porque a ver, si bien como te decía, para mí el funcionamiento de Atlético fue muy bueno, después empezó a decaer muchos jugadores en particular. Cuando vos viniste, hay jugadores que muchos no sabíamos que tenían ese nivel, caso de Plácido, Fabio, Barbona, entre otros, como para recordar lo que había sido un nivel para mí muy alto de Atlético y que después terminó en una decaída muy grande, ¿no? Sí, yo creo que fue eso, ¿no? La suma de partidos, el poco recambio, más allá de que siempre en un plantel uno tiene recambio, a veces cuando empieza a jugar por los puntos, tanto en Copa Internacional como en torneo, se da cuenta que quizás la diferencia entre el que juega más minutos y el que juega menos es grande a veces, y el equipo se cae desde lo futbolístico. Entonces, bueno, en ese momento yo había arrancado el torneo local y había empezado a meter un mix de jugadores, que jugaban 5 que jugaban la Copa y otros 5 descansaban. Y después me empecé a dar cuenta que, lógicamente, muy rápido que el equipo no respondía de la misma manera. Y bueno, apuntamos a tratar de jugar cada partido con lo mejor que teníamos y bueno, eso fue produciendo un desgaste bastante importante. En el final, sobre todo después que volvimos de Brasil, de ese partido con Palmeiras, se acentuó y perdimos 3-4 partidos seguidos que se veía que el equipo quería, pero no le daban las piernas y la cabeza, la saturación de los viajes. Entonces todo eso a veces, cuando pasan todas esas situaciones, se empieza a veces el desgano o el fastidio, el querer a veces que termine el torneo rápido, y a mí me pareció en ese momento que salir del equipo y sacar un poco de foco al equipo iba a contribuir un poco y bueno, los jugadores quizás que son los que por lo general tienen más asegurado la permanencia en un equipo, porque bueno, sus contratos duran un año o más y está establecido que se queden ese tiempo. Podía ser que bueno, que una inyección nueva de algún entrenador nuevo de algo los haga reaccionar, y bueno, eso fue un poco lo que yo planteé en algún momento con la directiva. Y bueno, pasó, lamentablemente no me hubiese, creo que fue bueno lo de la Copa, más que aceptable por ser la primera participación. Lo del campeonato no fue bueno y bueno, me hubiese gustado terminar el torneo con un mejor nivel en el ámbito local, pero era lo que teníamos, lo que podíamos hacer con la cantidad de jugadores que teníamos disponible y bueno, se agotaron en un momento y ya no había más energías para seguir afrontando cada desafío. Pablo, buenas noches. Te hago una consulta. Ya pasaron 2 años de tu paso por Atlético. Te quiero preguntar si en general te sorprendió, no sé si algún jugador o algunos,
No sé, digo el caso, por ejemplo, hoy Samperi anda muy bien en Central, lo quiso Independiente, o el mismo Rodrigo Aliendro, que es pretendido por varios clubes, Barbona, digo, te sorprende, ya en ese momento le veías como ese camino o que iban a triunfar, le iba a ir muy bien en el fútbol a algún jugador. Sí, uno cuando toma un equipo siempre, más allá de lo que lo pueda conocer por los videos, por todo lo que vea los partidos, aún en la cancha, en el día a día uno los va conociendo de mejor manera, va viendo si están predispuestos a aprender, a querer mejorar. Y a mí hubo muchos jugadores que en ese Atlético me sorprendieron. Bueno, lo de Fernando tenía un buen nivel, pero me parece que esa Copa fue un jugador determinante. De ahí después se fue a Rosario Central. Di Plácido también tuvo una muy buena campaña, después bajó un poquito su nivel, pero bueno, se fue. Vos fíjate que de ese equipo que jugaba conmigo, 8 jugadores se fue toda la línea de 4 completa, más Leyes, más Leandro González, más Menéndez, más Sampedri. Se fueron muchos futbolistas. Y lógicamente quedaron Fabio, que para mí es un excelente jugador, que yo no lo conocía prácticamente porque había jugado prácticamente nada, y que para mí es un jugador que con continuidad es distinto. Rodrigo Aliendro, que me parece que hoy es uno de los jugadores revelaciones para muchos, y nosotros ya en 2017 nos dimos cuenta que era una pieza fundamental para Atlético Tucumán. Barbona, David, que tuvo un gran nivel por mucho tiempo, después ahora cayó un poquito, pero son jugadores que lógicamente a veces le sienta bien un estilo, y con nosotros se acomodaron muy bien, y se veía que había jugadores que podían ser lo que son hoy, ¿no? Hoy hay jugadores que ha vendido Atlético Tucumán y que están teniendo un muy buen presente en otros clubes, y lógicamente de Barbona, de Aliendro, de Fabio Álvarez, que están haciendo un muy buen papel en el club. Así es, Pablo. Bueno, te agradecemos la comunicación, agradecemos los minutos que nos brindaste aquí en Sentimiento Decano. Y bueno, si alguna vez te toca volver por los rumbos, te toca volver por Tucumán, estaremos nuevamente en contacto. Te agradecemos y bueno, y te felicitamos por aquella hazaña, aquella vez. Ayer se cumplieron 2 años. Felicitaciones y bueno, será hasta la próxima y muchísimas gracias. Bueno, un abrazo grande, y déjame saludar a toda la gente de Tucumán que siempre me ha tratado con mucho respeto, más allá de que esto es un deporte en donde que muchas veces te evalúan por lo que podés lograr o las victorias y los logros, pero bueno, la gente siempre me ha tratado con mucho respeto ahí en esa ciudad, y yo tengo el mejor de los recuerdos de esa provincia, así que esperemos que en algún momento nos podamos encontrar de nuevo. Así es, Pablito. Muchas gracias y será hasta la próxima. Hasta siempre.